Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Denme un minuto. Entonces, compartir la pantalla. Ay, perdón, es que se me perdió el documento. Listo. Hola, buenos días. Creo que se me salió. No sé si me están escuchando. Sí, te escuchamos, Lati. Listo, voy a volver a intentar compartir pantalla. Es que estoy trabajando desde la tablet porque justo antecitos de esta reunión el ordenador pues ha decidido bloquearse, lo he tenido que reiniciar, en fin. Vamos a ver si consigo que no hacerla sin mayores problemas desde acá. Vamos a abrir. Parece que ha habido un problema. Bueno, pregunta, ¿me seguís escuchando? Sí, señora. Sí, señora. ¿Y se ve la pantalla? Sí, señora, se ve muy bien. Sí, también. Listo. Bueno, aquí me disculpan. Como digo, he tenido un problema con el ordenador justo antecitos de esta capacitación. Estábamos ahí tratando, o sea, cruzando los dedos para que esto como que se reactivara y estoy transmitiendo desde la tablet. Entonces, si en algún momento dejan de escucharme o algo, yo sí tengo el Webex abierto al lado para ver si alguien me escribe. Pero sobre todo es porque voy a tener que proyectar desde pues, la versión en PDF porque pues parece ser que la versión, digamos, final que tenía no, pues la versión en PowerPoint que tenía como que no parece que esté abriéndome, básicamente. Está ahí como colgada. Entonces, bueno, voy a transmitir desde el PDF. ¿Listo? Entonces, bueno, empezamos la capacitación. No, esta capacitación entiendo que tenía un propósito digamos, tratar de dar una visión general sobre lo que es la inteligencia artificial. Sé que Fármaco tenía mucho interés en empezar a desarrollar y empezar a apropiarse de herramientas y la verdad, la primera conversación que tuvimos sí que llegué a la conclusión de que pues había muchas cosas, un universo muy grande. Entonces, bueno, vamos a hacer primero un overview y a partir de aquí pues ya veremos en qué derivamos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. La inteligencia artificial es un campo muy, muy amplio. Yo voy a dividir la presentación. Aquí tenía una versión con un índice de contenido más completa, pero como digo, he tenido justo un problema y no la puedo acceder, no sé por qué. Entonces estoy compartiendo justo la versión anterior. Aún así, pues tiene toda la información igualmente. Pero pues os voy a
a relatar cuál es el, digamos, el índice, la línea que vamos a seguir durante esta sesión. Entonces, vamos a empezar con una pequeña introducción a lo que es la IA, con la definición, pasando después a los fundamentos principales de la IA. En la siguiente sección hablaremos un poco de los usos que se pueden dar a la inteligencia artificial, tareas habituales, hay muchas, como vamos a ver, pero mi propósito sobre todo es transmitir a todo el grupo pues todas las diferentes posibilidades que existen. Luego un poquito de lo que tiene que ver en cuanto a la inteligencia artificial, los temas de ética y de seguridad, porque con el avance tan grande que están teniendo, pues empiezan a ser cosas muy, muy importantes. Y ya por último, hablando de algunas aplicaciones más específicas, más de uso cotidiano o algunos casos particulares de uso de la IA, vamos a terminar con esa sección. Entonces, bueno, empezando, como decía, con la introducción, lo primero es saber un poquito lo que es la inteligencia artificial. Aquí yo me debatí entre la definición original que tenía, que normalmente comparto en mis cursos, que es una de 1956, pero es que este año particularmente ha habido unos avances muy grandes, más que, bueno, en la inteligencia artificial, pero sobre todo en cómo la gente la percibe, cómo la gente la conoce, cómo llegan hasta ella. Entonces, hemos llegado a ampliar de alguna manera el conocimiento que el público en general tiene de la misma y también a pedirle más cosas incluso de las que le pedíamos anteriormente. Entonces, de una forma más específica y más formal en este momento, una definición de la inteligencia artificial, muy habitualmente IA o AI, si estamos hablando en inglés, se refiere, como digo acá, al desarrollo de sistemas informáticos y algoritmos que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Claro, aquí uno dice, bueno, ¿y qué tareas no requieren inteligencia? Pues casi que esa es la gran cuestión de todo, ¿no? Estas tareas abarcan al final un espectro amplísimo que tiene, por ejemplo, entre sus acciones la resolución de problemas, el aprendizaje a partir de una experiencia previa, comprensión del lenguaje, está muy en boga ahora con todos los modelos de lenguaje que están saliendo, el reconocimiento en general de patrones, toma de decisiones, al final todo, como digo, todo aquello que conlleva una inteligencia, que conlleva un razonamiento, que conlleva el uso de datos previos nuestros propios, una experiencia para desarrollar un sistema automático que pues emule precisamente estas capacidades, ¿no? Eso es de forma lo que nosotros llamamos la IA y es muy, muy importante, yo diría, en la sociedad actual, sobre todo porque la vemos en un momento dado, la estamos viendo en todas partes, ¿no? Y está impactando cada vez más en muchísimas áreas de la sociedad, de la economía, de la salud. Estamos rodeados de inteligencia artificial. No es que antes no existieran, porque teníamos mucha, pero quizá ahora, desde hace unos ya bastantes meses, está muy, muy extendido. Oigo que alguien abrió el micrófono, pero pues yo no veo las manos levantadas. No sé si alguien quería comentar algo. No, señora. Bueno, entonces, acá yo he puesto solo algunos ejemplos de dónde las hemos usado. Yo creo que todos los presentes no he podido mirar realmente cuánta gente hay conectada. Ay, 61 personas. Bueno, entonces con más razón. Todos los presentes estoy, bueno, 100% segura de que alguna vez han utilizado, incluso sin saberlo, un aplicativo que se aprovecha de la inteligencia artificial. Ya sea porque han utilizado algún asistente virtual, algún tipo de plataforma donde les recomienden contenido. Por supuesto, si están más avanzados, a lo mejor alguno lo ha utilizado para crear algo que pueda tener que ver con arte, con el diseño, yo no sé. Los que más les guste jugar con todos estos nuevos avances, si ya han tratado de crear imágenes por inteligencia artificial o música, lo vemos cada día en las redes, cómo salen cosas nuevas, aplicaciones nuevas.
También en el cuidado de la salud. De hecho, en el cuidado de la salud ha habido siempre, desde hace muchísimos años, un interés muy, muy grande y se han sacado muchísimas aplicaciones, quizá no tan visibles a nivel genérico, diría yo, a nivel social, como porque pues no tienen ese uso tan extendido para la población, pero desde luego muy interesantes para todo lo que tiene que ver con los apoyos a este sector, ¿no? Y bueno, no sé si alguien tiene algún otro que dice, yo he usado este y no sé si es inteligencia artificial o al contrario, estoy segura de que lo es, porque además me ayudó un montón. Buenas tardes. Buenas. Pues lo he usado, he visto que usan y de hecho, paradójicamente estuve revisando un trabajo, un posgrado que utilizó un creador de texto que se llama ChatGPT, algo así. ChatGPT, exacto. Ese es el más famoso, diría yo ahora mismo. Sí, yo creo que interesante porque pues tuve la oportunidad de ver cómo prácticamente genera un texto solo poniendo un par de palabras claves. Entonces, pues, Efectivamente. muy interesante. Sí, ese es uno de los, diría, más modernos. Hace tiempo que existe realmente, pero desde la versión 3.5 se empezó a popularizar mucho porque la abrieron al público y tuvo muy buena acogida y muy buenas prestaciones. Y sí, efectivamente, es un chat, pero es un chat distinto. No es un chatbot como la imagen que tenemos ahí a la derecha. Esa imagen pues nos muestra realmente un asistente que pretende ser un asistente en salud. En ese caso, un asistente que llevamos en nuestro bolsillo, en el teléfono. Esto es lo mismo, ChatGPT, solo que ya no es en salud, es en cualquier cosa y realmente es muy impactante por la capacidad que tiene de crear realmente respuestas. Efectivamente, esa es una aplicación de IA muy reciente, o bueno, reciente entre comillas, sobre todo su popularización, y tiene muchas posibles aplicaciones, la verdad. Entonces sí, entre ellas esa, ¿por qué no? Y yo no sé, acá cuando digo asistentes virtuales, no sé si alguno tendrá una Alexa o usa Google Assistant. No sé si alguno habrá hecho alguna vez una transcripción de audio o de texto o una traducción en Google. Me imagino que todos en algún momento, pues todo eso realmente usa inteligencia artificial también. Entonces hay muchos tipos de inteligencia artificial y a medida que vamos avanzando vamos descubriendo cómo impacta cada vez más en la sociedad. Efectivamente, este desarrollo de este modelo de lenguaje que es ChatGPT resulta que ha llegado pues echando la puerta abajo básicamente en un montón de áreas. En la educación prácticamente ya no se sabe muy bien qué hacer porque efectivamente la solución es a casi cualquier problema de encuentre la respuesta a esta hipótesis es preguntarle a ChatGPT. Entonces, el que me la dé. Entonces, bueno, ahí tenemos una aplicación efectivamente muy importante. Y de hecho, acá tengo yo, el MIT publica todos los años un informe de desafíos de los breakthrough para un año. Esta, digamos, diapositiva la base en el del año anterior y revise también el de este año para ver cómo íbamos. Evidentemente, desde hace varios años la IA algunas de las aplicaciones de IA están siempre entre esos 10 breakthroughs que el MIT considera como de los más importantes para el año siguiente o el año en curso. Entonces, por ejemplo, entre aquellos que tenían que ver con inteligencia artificial, como digo, entre este año y entre ese año y el anterior, tenemos todo lo que tiene que ver con la percepción visual. A veces no estamos tan familiarizados con esto porque no lo usamos en el día a día con tanta frecuencia cuando no nos dedicamos a lo mejor al diseño gráfico o a actividades más afines con quizá las campañas publicitarias, el arte o al análisis de imágenes. Pero la percepción visual resulta en un atractivo, un desafío muy grande y muy esperado en lo que tiene que ver con inteligencia artificial, porque básicamente consiste en que las máquinas sean capaces de entender, procesar,
analizar imágenes desde un punto de vista ya mucho más inteligente, encontrar a lo mejor el corazón en una imagen médica. Yo no soy médico, entonces pues voy a dejarlo así, porque si no voy a decir muchas bobadas, pero poder segmentar un trocito de la imagen para encontrar justo lo que yo quiero, interpretar muchas veces desde las imágenes qué puede ser que esté pasando acá. En una imagen médica, por ejemplo, el encontrar ciertos atributos en imágenes tomadas de vigilancia puede ser, o ya pasando al otro lado, el poder crear todo tipo de imágenes. Es uno de los breakthroughs, por ejemplo, destacados en el informe para este año, el llegar a esa creación ya no de textos, sino precisamente de imágenes, ¿no? También se habla mucho del reconocimiento de habla. Aquí tenemos precisamente este chat, por ejemplo, es un sistema que es capaz de reconocer habla, en este caso habla escrita, ¿no? Como digo, cualquier tipo de sistema que en un momento dado sea capaz de entender, de procesar, de responder, de generar habla escrita, habla pues hablada, habla incluso en lengua de señas, porque también se trabaja en lengua de señas. Mucho de ese trabajo está enfocado precisamente a la inclusión social, a que eliminar las barreras de personas con discapacidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con ese habla también es un enfoque muy, muy importante de la inteligencia artificial. Por supuesto, ya dentro de un modo más empresarial puede tener que ver también mucho con la toma de decisiones. La inteligencia artificial son datos que se analizan. Entonces, tener muchos, muchos datos a veces es muy beneficioso, pero si no tengo la forma de analizarlos, porque mis capacidades, por muy buenas que sean, no llegan a poder analizar tanta cantidad simultáneamente de tantos datos, puedo llegar al punto de decir, de necesitar un algoritmo, un módulo de inteligencia artificial que sí sea capaz de hacer eso, porque lo bueno de los ordenadores es que la memoria no es un problema, y con todos esos datos poder tomar unas decisiones que puedan ser pues mucho más fundamentadas, más acertadas, y desarrollar así, conjuntamente con esta toma de decisiones, pues sistemas automáticos que puedan llegar a realizar o a prescribir acciones que sean muy beneficiosas para una organización, para un instituto, para cualquier tipo, para la sociedad. Simplemente tenemos todo ese potencial que nos dan estas herramientas. Todo ello basado al final en analítica de datos. También una de las, no sé si era el informe de este año, de este año no, del anterior, decía que las data science, los ingenieros de datos, se estaba convirtiendo en una de las profesiones más sexys del año, porque, claro, cada vez tenemos más datos. Hay una estadística, bueno, un cálculo por ahí de una persona, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero pues alguien un ejecutivo de una gran compañía, ahora no recuerdo el nombre, lo tengo apuntado por ahí en algún lado, pero que estimaba que se habían producido tantos datos desde el inicio de los tiempos en la humanidad, desde que se empezaron a recolectar datos hasta el inicio del siglo XX, en el 1900 y pico, como desde ese momento hasta el momento presente. Es decir, que cada vez tenemos más datos y es normal porque cada vez tenemos más acceso, cada vez llegamos a más sitios, toda la sociedad tiene ya, bueno, no toda, pero una cantidad muy grande de la sociedad tiene acceso a Internet, crea contenido, crea imágenes, crea audios, crea vídeos, crea texto, crea de todo. Y además comparte información, discute, charla directamente. Todo eso al final son datos de distinta naturaleza. Entonces, todo lo que tiene que ver con aprovechar el conocimiento embebido dentro de esos datos también es algo que en un momento dado podemos aprovechar con aplicaciones de inteligencia artificial. Y bueno, esto es más o menos lo que yo tenía para la introducción. Entonces vamos a pasar ya a los
los fundamentos de las inteligencias artificiales. Lo primero, pues, es digamos que esta sección la he enfocado desde el punto de vista de dar un poquito unas bases para aquellos que las tengan, pues oye, es un repaso, para los que no, pues espero que lo aprovechen mucho. Son unas bases muy concretas, pero para poder entender cuando a lo mejor nos hablan de ciertos conceptos de inteligencia artificial y cómo es que se lleva a cabo un desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, para empezar, tenemos de forma genérica, podríamos hablar de dos tipos de IA. Se habla en la literatura de la inteligencia artificial débil o inteligencia artificial estrecha, weak or narrow en inglés, es más común encontrar literatura en inglés en ese sentido. Básicamente son aquellas inteligencias artificiales, aquellos módulos que lo que tratan es de resolver tareas específicas, tareas concretas. Están diseñadas para un contexto específico y de alguna manera carecen de razonamiento fuera de ese área. Por muy limitante que esto parezca, estas son en realidad las únicas inteligencias artificiales que hemos logrado hasta el momento. El otro tipo de inteligencia artificial, que es la fuerte, es una inteligencia artificial ya casi que solo la hemos podido imaginar. Es una inteligencia artificial que es capaz de razonar, que aprende solita, que resuelve no solamente un tipo de problemas de un contexto específico, no, sino que se va a cualquier cantidad de problemas, casi como si fuera un ser humano de verdad. Entonces, es capaz de adaptarse. Es algo así como las inteligencias artificiales que hemos visto en las películas de ciencia ficción. Ahí os puse precisamente estas imágenes. Tenemos la primera, un robot jugando al ajedrez. Esto no es ciencia ficción, esto es un hecho, existe, se ha hecho ya. Y simplemente el robot pues aprendió a jugar al ajedrez, repitiendo jugadas, evaluando vídeos, me refiero al final con datos de cómo se juega al ajedrez y repitiendo y con aprendizaje por refuerzo, se puede llegar perfectamente a entrenar un sistema que sea capaz de jugar al ajedrez con las mismas capacidades que un ser humano. Ese, por avanzado que parezca, o por ejemplo el que habían puesto por ahí de ejemplo, ChatGPT, por avanzado que parezca, ChatGPT puede hacer muchas cosas, nos parece casi humano, pero lo que puede hacer es escribir, es un modelo de lenguaje, está para un contexto concreto. No le podemos pedir salirse de su contexto porque no está preparado para generalizar, para enfrentarse a un razonamiento fuera de aquello para lo que ha sido diseñado. Entonces, aunque y algunos expertos dicen que ChatGPT ya supone, de hecho, el primer paso hacia una inteligencia artificial fuerte, la mayoría de las opiniones concuerdan en que todavía no podemos decir que hayamos llegado ahí. Hay otro tipo de inteligencia artificial, que ya no lo he puesto aquí, que es la que ya sería lo que llaman la superinteligencia artificial, que esa sí es ya no una similar o equiparable a una inteligencia humana, ya sería como superior, muy superior a una inteligencia humana. Aquí no lo he puesto porque digamos que si no hemos llegado si no podemos decir que estemos todavía en la fuerte, menos, por supuesto, en la siguiente generación. Pero si lo comparamos con cómo estábamos hace muchos años, desde luego se nota mucha evolución. Entonces, estos son los tipos de IA. Ya una visión general entonces a la IA. ¿Por qué esta diapositiva? Porque cuando uno se pone a leer y todavía no sabe muy bien qué es la inteligencia artificial, o cuando me hablan de machine learning es que es lo mismo, o esto que me dicen de redes neuronales, ¿qué significa? Al menos a mí me parece que una persona que recién empieza puede ser que se sienta un poco abrumada por la cantidad de términos. Entonces, digamos que una forma de verlo es que la inteligencia artificial al final trata de resolver tareas de forma similar a como lo haría una inteligencia humana. Eso implica que incluso podríamos llamar inteligencia artificial a un modelo que no es que aprenda de datos previos, sino que yo le he diseñado con reglas muy estrictas para que haga exactamente lo que debería de hacer un humano en su misma situación. Si A es mayor a B, te vas por acá; si B es menor a A, entonces te vas por el otro lado. Podríamos llegar a
tener una inteligencia artificial, llamar inteligencia artificial a un sistema bastante estricto en sus relaciones, en sus reglas, que, como digo, no está tan cerca de poder realmente aprender de los datos y hacer esas cosas que ya dentro del mundo de la inteligencia artificial, los que nos dedicamos a ello, ya sí consideramos un poquito el foco principal. Y a partir de ahí hablaríamos también de Machine Learning o aprendizaje de máquina. Yo no sé si os suenan estos conceptos alguno, aprendizaje de máquina, procesamiento del lenguaje natural, aprendizaje profundo o visión por computador. ¿Alguien ha oído hablar de alguno de estos términos? Algunos. El Machine Learning, al final, es una subárea de la inteligencia artificial, como digo, es el aprendizaje de máquina. Dentro del Machine Learning es que podemos considerar lo que a veces separamos, o en la literatura se queda separado, que es el aprendizaje profundo. Y luego, dentro de la inteligencia artificial, haciendo uso de herramientas de Machine Learning y haciendo uso de herramientas de Deep Learning, podríamos ya englobar todas las técnicas que tienen que ver con el procesamiento del lenguaje natural. Lo mismo, la visión por computador. Todas las técnicas que tienen que ver con dotar a las máquinas de capacidad de visión y de procesamiento y de análisis o entendimiento de imágenes, también hacen uso de todas las herramientas de Machine Learning y de Deep Learning. Entonces tenemos más o menos, de forma muy somera, estas definiciones, ¿no? El Machine Learning, ¿qué es? Son todos aquellos algoritmos y modelos que permiten al final a las máquinas aprender de datos previos. La máquina está aprendiendo. Yo no solamente le digo lo que hacer, la máquina solita es capaz de aprender de esos datos y establecer las relaciones que necesita. El Deep Learning, como decía, era una subárea del Machine Learning y normalmente, como lo vemos, son los mismos algoritmos, pero utilizan, en este caso, modelos más particulares, muy particulares, son redes neuronales que consideramos profundas. La diferencia entre una red neuronal y una red neuronal profunda básicamente es el número de capas, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que buscan? Lo mismo que en el Machine Learning, al final, aprender patrones, analizar los datos y extraer al final esas estructuras más complejas para poder, en un momento dado, extraer un conocimiento más detallado, más específico, más profesional de los datos que tenemos. Incluso muchas veces se logran aprendizajes que son difíciles de alcanzar cuando uno tiene el nivel de abstracción que tenemos los humanos, que no nos es fácil tener en cuenta una cantidad muy alta de datos distintos a la vez para poder considerarlos de forma paralela, de forma continua y condensada en una única decisión. Entonces ahí tenemos todo lo que tiene que ver con Deep Learning, que se diferencia, como digo, del Machine Learning, en que ya lo que utilizamos son redes neuronales, pero redes neuronales profundas. Ya pasaríamos al procesamiento del lenguaje natural. A mí me gusta mucho, esto es lo que a mí más me gusta, el procesamiento del lenguaje natural, porque pues es en lo que yo hice mi doctorado. Entonces estoy un poquito sesgada aquí, pero pues diría que es una de las cosas más fascinantes que tiene. Entonces, se trata al final de dotar a las máquinas de la capacidad de entender, de interpretar, de generar al final un texto o un lenguaje humano. Ya lo mencioné antes, el texto es lo más común, lo más extendido por la facilidad de acceso que tiene. Tenemos una cantidad muy grande de información en texto y además está muy bien procesada. Pero el lenguaje humano no es únicamente texto. Entender, interpretar y generar cualquier tipo de lenguaje humano. Entonces, podríamos incluir perfectamente el habla, del cual yo ahora mismo estoy hablando. Analizaríamos en ese caso a lo mejor unas grabaciones. Podríamos hablar del habla como lengua de señas, con todas las diferencias que existen en los distintos idiomas, porque la lengua de señas también tiene
nacionalidad, no es la misma la de aquí que la de España, que la de Estados Unidos. Entonces, las distintas características que tienen los distintos sitios, cómo llegar a automatizar un sistema que pueda tal vez hablar en lengua de señas o que pueda tal vez replicar, generar voz, generar incluso voz con la entonación típica de una persona concreta. Aquí una anécdota, yo cuando estaba haciendo mi doctorado, en el grupo donde lo hacía, se estaba haciendo un sistema para crear voz artificial, para generación de voz artificial, con la entonación de pues, unas personas a las que les hubieran extraído unas cuantas grabaciones. Teníamos, por ejemplo, un modelo muy, muy divertido con la voz del rey de España. Era muy divertido ir al rey de España a decir algunas cosas que normalmente no diría en televisión. Entonces teníamos, bueno, pues esa capacidad y eso también hace parte de todo lo que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué más? Tenemos la visión por computador. ¿Y qué es? Pues estos mismos, otros. ¿Hay una pregunta? Teníamos la visión por computador, como decía, al final son todos aquellos algoritmos, todos aquellos modelos que nos permiten proporcionar a una máquina la capacidad de entender e interpretar imágenes y vídeos, todo lo que son imágenes estáticas, vídeos que al final son una secuencia de imágenes, todos los algoritmos que al final trabajan con este tipo de datos se podrían englobar en este modelo de visión por computador. Entonces, todo esto, cuando uno habla con alguien que se dedica a la inteligencia artificial, todo esto hace parte precisamente de esa inteligencia artificial que mencionamos. Entonces, bueno, ahí la tenemos. Antes de pasar. Yo tenía señaladas estas palabras: aprender, analizar y aprender, entender, interpretar y generar, entender e interpretar. Todo eso al final nos traslada a lo mismo. Solo tenemos dos de los módulos, digámoslo así, dos de las secciones en las cuales tenemos la palabra aprendizaje en el nombre. Sin embargo, cuando vemos a lo que nos dedicamos, prácticamente en todos ellos tenemos que aprender a hacer cosas. Si fuéramos en un momento, si fuéramos a aprender cómo interpretar una imagen, digamos una imagen médica. Un médico, para interpretar una ecografía, tiene que ver muchas ecografías, alguien le tiene que decir lo que hacer, tiene que empezar a interpretar cómo son esos modelos de imagen de ecografía, qué tipo de sesgos buscar, qué tipo de contornos, cómo se ven esos contornos. Yo no sé si alguno de los presentes tiene o experiencia viendo imágenes ecográficas, pero yo personalmente no entiendo nada cuando veo una. Luego me empiezan a decir, y bueno, ahí más o menos uno acaba sacando alguna conclusión, pero incluso en esas circunstancias resulta muy complejo. Entonces, está claro que si no sabemos nosotros mismos interpretar imágenes de la nada, pues una computadora tampoco tendría por qué. Eso es aprender. Aprender es pasar de un estado en el que yo no sabía cómo hacer algo a un estado en el que sí. ¿Y cómo lo hago? Como lo hacen los niños chiquitos. Lo hacen viendo ejemplos, lo hacen viendo cómo es la vida a su alrededor, aprenden a descubrir que una manzana es una manzana porque pues sus padres, los amigos de sus padres, los abuelos, le dan una cosa redonda que se come y que sabe como saben las manzanas y dicen, cómete la manzana, niño. Y ellos dicen, pues esto será una manzana. Entonces, de esa forma aprenden los niños y de esa forma aprenden generalmente también las inteligencias artificiales. Todas ellas tienen que aprender de algún lado, o bien porque alguien les dice cómo son las cosas, que es una experiencia, o bien porque infieren esos conocimientos del mundo que les rodea, de los datos que ven, de las imágenes, de lo que escuchan, de lo que leen, de todo. Y al final, que nosotros pretendemos, recordamos que estoy dando aquí una introducción un poquito a lo que hacemos cuando tenemos que desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial. Lo que nosotros pretendemos, ya sea con un algoritmo de inteligencia artificial o acá directamente un algoritmo de machine learning, que como digo engloba la mayoría de las funcionalidades, incluyendo todas las de deep learning,
lo que hacemos es usar unos datos, usar algún tipo de modelo de aprendizaje y con ello crear un resultado o, como aquí lo he llamado, una predicción. Entonces, esos datos son las observaciones del mundo. Puede ser experiencia, pueden ser datos históricos que yo tenía, puede ser que los haya adquirido de una forma completamente activa, buscando recolectar esos datos. Puede ser, por el contrario, que sean metadatos de otros archivos que tenga, de otros documentos, cualquier proceso que al final me lleva a conseguir esa experiencia y poder luego introducírsela a mi modelo de aprendizaje, son los datos con los que yo luego contaré. ¿Qué es lo más importante de estos datos? Pues que existan, sean de calidad y que normalmente requieren de un procesamiento previo. Yo no voy a poder usar esos datos generalmente como me llegan. Una parte, diría, crucial de todo proceso de IA es casi que leer datos. Yo creo que me he pasado más tiempo leyendo tablas de Excel directamente o viendo imágenes, escuchando audios, viendo los datos que se extraían, que haciendo cualquier otra cosa, la verdad. En lo que se refiere, por supuesto, al desarrollo de estos modelos de inteligencia artificial. Una vez que yo tengo los datos, ¿qué tengo que hacer con ellos? Tengo que alimentar un modelo. Un modelo que es un modelo matemático que está enfocado en resolver algún tipo de tarea, algún tipo de problema. Puede ser una red neuronal, puede ser un árbol de decisión. Luego vamos a ver algunos muy comunes. Y se tienen que entrenar precisamente con estos datos previos. Entrenar un modelo consiste en ajustarlo para que refleje el conocimiento que se extrae de esos datos. Con esa combinación de datos y modelo es con lo que yo ya conseguiré mi salida. Mi salida, que es una predicción, que es el resultado del sistema. Esa puede ser una predicción a futuro, puede ser una acción que debo tomar, puede ser una categoría que estoy intentando predecir, algún tipo de clasificación, una puntuación de calidad, puede ser muchas, muchas cosas. Entonces, esa predicción es el resultado. Y aquí un apunte. La predicción, muchas veces cuando no sabemos muy bien lo que esperar de ella, esperamos que sea perfecta o esperamos que sea muy mala. Los sistemas de aprendizaje de máquina lo que tienen de particular es que no suelen ser ni perfectos ni horribles. Cuando digo que no suelen ser perfectos es que yo he llegado a la situación en la que cuando he tenido que analizar algún tipo de proyecto con algún alumno, yo también soy docente, entonces me llegan y me dicen, no, es que tengo un 100% de acierto y lo primero que uno pone es mala cara. Y dice, uy, raro, raro, raro. ¿Por qué? Porque es una predicción, es algo que yo no debería saber, en algún momento me tengo que equivocar o va a ser perfecta la máquina. Estoy prediciendo a lo mejor si una persona va a tener cáncer de aquí a 10 años con datos de su pasado, históricos, y entonces, bueno, puedo tener cierta seguridad, pero 100% de seguridad está extraño. Ojalá, ¿no? Tendríamos un pitonizo virtual, sería ideal. Entonces, ese resultado no es perfecto, por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es evaluarlo, ver qué tan bueno es, usar, por lo tanto, unas métricas que dependerán del modelo y del contexto del escenario de aplicación, usar ciertas métricas, hay muchos tipos de métricas, no las vamos a ver, sería demasiado extensa la capacitación si nos pusiéramos con eso. Pero usando unas métricas llegar a decir, uy, este conjunto de datos y modelo pues tiene estos resultados. ¿Será que si cambio ligeramente el modelo, si hago un procesamiento distinto de los datos, consigo un mejor resultado? Por supuesto, hay una forma específica de hacerlo para evitar que nos engañemos a nosotros mismos, pero al final lo que vamos a tener es un conjunto de bucles en los cuales yo voy ajustando mi modelo en función de los resultados que obtengo en la salida del mismo. Y cuando llego a una predicción con una calidad de acierto ya satisfactoria, pues digo, bueno, este es mi sistema, con este voy a trabajar. Entonces, todo ese éxito
todo lo bueno que sea y por lo tanto todo lo malo, depende principalmente de dos cosas. Uno, tener datos de calidad. Y dos, usar los modelos adecuados y pues bien ajustados. Hay muchos hiperparámetros que llamamos, muchos pequeños detalles que hay que ajustar en los modelos. Cuando yo estoy buscando algo muy específico para una tarea muy específica, necesito pues ajustar mi modelo a dicha tarea. Hablemos de los datos de calidad. Un momentito. No sé si alguno en el área tiene muchos datos. Realmente decir, tengo tantos datos que no sé qué hacer con ellos. ¿A alguien le pasa? Sí, a muchos. Listo. Entonces, eso yo diría que es el 100% de las situaciones que yo me he encontrado cuando he hablado con casi cualquier dependencia, cualquier área, cualquier compañía en mi vida que ha necesitado algo de esto. Y dice, llego a la conclusión de que necesito ya porque tengo muchísimos datos. El tema acá muchas veces es el apellido, datos de calidad. Muchas veces nos damos cuenta cuando nos podemos analizar los datos de cosas como que los datos pues no me puedo fiar de ellos porque fueron recolectados de una forma un poquito pues no estructurada. Tal vez son datos muy ruidosos, tal vez son muy sesgados, tal vez. Ocurren muchas cosas con los datos. Un buen modelo tiene muy buenos datos, cuantos más mejor, pero incluso en años recientes, ahora que conseguir datos no es tan complejo muchas veces como lo era anteriormente, ya no es tanto conseguir más datos, sino tener datos mejores, porque es como cuando yo aprendo de la web, que me encuentro. Yo no sé si le ha pasado a alguien, pero yo he leído documentos en la web que me hablan de cualquier cosa. Y, qué bien, ¿no? Claro, es que va a llover mañana porque como la casa de enfrente están cocinando anchoas, en la casa de enfrente solo cocinan anchoas cuando va a llover. Y es como que, ¿qué dice? ¿Qué? Y hay gente que dice cualquier cosa. Y lo mismo nos pasa a los datos. Hay datos que cuando los miramos decimos, ¿qué es esto? Y puede ser que simplemente hayan tenido un error a la hora de ser tomados. Que dice, no, es que los transcribí mal y puse lo contrario de lo que realmente habían dicho. Muy común cuando yo utilizo transcripciones de audios, que resulta que lo que habían dicho en realidad es otra cosa. Entonces, tener esos datos de calidad suele ser un requisito muy interesante. Cuando no se tiene tanta calidad, pues se hace lo que se puede. Evidentemente no es que no se puedan hacer cosas, pero sí que como construyendo a partir de esto que os había comentado al principio con los datos, que es una de las tareas que consume más tiempo el procesar esos datos. Lo cierto es que parte de ese procesamiento consiste simplemente en analizarlo y decir, los datos tienen esa estructura, mira qué les pasa esto, cómo será que corrijo esa desviación, cómo será que si no se puede corregir, será que simplemente descarto estos datos. Hay muchas decisiones de analítica de datos que se toman para conseguir que esos datos sean de suficiente calidad. Porque con muy buenos datos luego yo puedo entrenar modelos muy potentes realmente. El problema es cuando quiero que un niño, que es ese modelo de aprendizaje de máquina, cuando quiero que un niño aprenda de información errada. Entonces, ¿qué aprende? Pues aprende modelos errados. Aprende, pero aprende mal y pasa mucho. Entonces, ahí tenemos eso y dentro de ese Machine Learning, acá no os asustéis con la diapositiva, el propósito no es tanto que recordéis cada uno de los pequeños detalles que sale acá, pero dentro de lo que es el aprendizaje de máquina, para cubrir lo que son los fundamentos del Machine Learning, había que mencionar... ¿Sí? Bueno, ya estoy viendo que he conseguido conectarme también con el portátil, entonces si alguien levanta la mano lo voy a ver. Entonces yo creo que si alguien quiere participar, hacer una pregunta en cualquier momento, pues me puede levantar la mano y yo lo veré. ¿Listo? Continúo. Como decía, dentro de este propósito de hacer un recorrido sobre lo que tiene que ver con el Machine Learning, con la inteligencia artificial, habría que mencionar por qué puede ser que se encuentren estos conceptos comúnmente en la literatura y no se sepa lo que es,
los tipos de entrenamiento que podemos, de aprendizaje, perdón, que podemos tener cuando estamos tratando de generar un modelo bien entrenado. Entonces, muchas veces a lo mejor habremos oído hablar o podríamos encontrarnos con el término de aprendizaje supervisado o de aprendizaje no supervisado o de aprendizaje, como es el que sale en amarillo abajito, por refuerzo. Son formas de generar el modelo de aprendizaje. En el primero, aprendizaje supervisado, el que tenéis en rosita, lo que tenemos son datos muy bonitos, muy lindos y sobre todo etiquetados. ¿Qué quiere decir etiquetados? Que yo tengo un conjunto de características de un ejemplo cualquiera, a lo mejor de una imagen. Y tengo el brillo, tengo el tamaño, tengo los colores, tengo el número de píxeles, tengo muchas cosas de la imagen. Luego, al final, tengo los contornos, tengo muchas cosas y al final tengo la categoría a la que pertenece. Digo, no, esta imagen es una manzana. Tengo otra imagen debajo con todas las características que le corresponden y al final le digo, y esta es una pera, y luego otra manzana, y luego otra pera, y después un banano. Entonces, yo tengo un conjunto de datos que tienen la etiqueta de la solución real. Es como cuando yo a un niño le digo, mira, que esto es una manzana y le enseño muchas fotos de manzanas. Y luego lo mismo hago con un banano y le digo, y le enseño muchas fotos de bananos. Y digo que son bananos. Y luego al final, cuando ya creo que ha comprendido las diferencias entre bananos y manzanas, le digo, y esta otra foto. Y ahí es cuando yo evalúo si ha aprendido lo suficiente o no. Eso es un típico ejemplo de aprendizaje supervisado en el cual yo le doy a mi sistema un conjunto de datos para los cuales conoce la solución a la que debería llegar. Y luego lo evalúo con datos para los cuales no lo sabe y ya veo qué tal le fue, qué tan bien aprendió lo que se supone debía aprender. Eso es un aprendizaje supervisado. Está muy bonito, funciona muy bien, sirve muy bien para hacer clasificación, regresión para diferentes tareas, pero tiene una desventaja y es que necesito datos que estén etiquetados. Que no es tan común. No tiene datos, pero etiquetarlos cuesta mucho dinero, cuesta mucho trabajo, cuesta mucho tiempo. Etiquetar datos es una tarea a la que generalmente en un proyecto se le debe dedicar un tiempo importante, porque hay que etiquetarlos bien y no puede ser que yo me fíe de una etiqueta hecha al azar. Entonces, ese etiquetado cuesta, como digo, mucho tiempo y mucho dinero hacerlo. Vamos al otro extremo. Entonces, decir, bueno, ¿y qué pasa? ¿No puedo aprender de datos sin etiquetar? Los niños también lo hacen, ellos de alguna manera aprenden a reconocer cuando un banco es un banco porque se parece, a lo mejor no saben que se llama banco, pero lo saben reconocer, que ahí está. Entonces, eso sería el aprendizaje no supervisado. Yo no tengo a alguien, en este caso unos datos, pero no tengo a alguien diciéndome qué es cada cosa. Sin embargo, yo acabo encontrando similitudes entre ellas. Digo, bueno, es que yo sé que eso que estoy viendo pasar andando debe ser un ser vivo parecido al ser vivo que vive al lado de mi casa y al ser vivo que vive enfrente y al ser vivo que es mi papá, porque lo que estoy viendo pasar al final es un humano. Tal vez no sepa que es un humano, pero sé que se parece y que no se parece tanto a ese otro ser vivo que estoy viendo pasar, que tiene cola, 4 patas y tiene mucho pelo y lo llevan con una correa. Entonces, no sé tal vez que un perro es un perro, pero sí que lo asocio con todos los demás perros. Entonces, le muestro, tengo una cantidad muy grande de datos que no están etiquetados y lo que hago es confiar en que el volumen supla el desconocimiento. Tengo mucho volumen, digo, bueno, al final va a aprender. ChatGPT utiliza una combinación de algoritmos no supervisados, semisupervisados, porque precisamente utiliza grandes volúmenes de datos que ha extraído de la web. Utiliza todo Internet prácticamente. Entonces, nadie le ha etiquetado eso. Nadie le ha dicho esto es español, nadie le ha dicho esto es inglés, pero él ha aprendido a reconocer que textos parece que son del mismo idioma y que textos son de idiomas distintos, el inglés o el español. De modo que si yo me dirijo a él en un idioma, él lo reconoce, o si me dirijo a él en otro idioma, él también lo reconoce y simplemente se adapta a la situación. Entonces, ese tipo de algoritmos son algoritmos que se llaman no supervisados.
Ya tenemos los de aprendizaje por refuerzo, que sería, ¿cuál sería el símil? El símil podría ser un aprendizaje por recompensas. Yo tengo un sistema que trata de hacer una tarea y recibe un premio si lo hace bien, una recompensa si lo hace bien y una penalización si no. Generalmente, como esto es una máquina, pues es un puntaje, no le tenemos que dar, no sé, una golosina, no es como un niño, pero al final tenemos ese aprendizaje por refuerzo que tiene una serie de bucles en la que vamos realimentando al sistema. Son muy interesantes, por ejemplo, para aprender a los sistemas que aprenden a jugar a determinados juegos, como el ajedrez, pues suelen estar basados en aprendizaje por refuerzo. Ganan o pierden en función de lo bien que lo hagan. Entonces, pues tienen esa característica. Yo sé que esto es muy técnico, pero pues era la forma como de llegar a esa partecita en la que tenemos una comprensión genérica de lo que son los sistemas de IA. Y entonces, con todo esto, dime. Profe, una pregunta. Y digamos, pues, de todo ese tipo de modelos, digamos que, pues, en literatura, en artículos científicos, digamos que cuáles son los que tienen como mejor accuracy. O sea, buena. ¿Qué diré, Carlos? Casi que depende mucho de la aplicación. No hay un modelo bueno para una cosa y malo para otra. No hay un modelo que sea el mejor para todo. Muchas veces el sistema que mejor lo hace no es solo el que mejor lo hace, porque también muchas veces digo, ¿para qué voy a gastarme digamos que voy a hacer una red neuronal profunda, que esas son más difíciles de entrenar, y la voy a hacer súper profunda y me voy a pasar años y necesito un montón de datos? Eso sería un ChatGPT, que muchos años de trabajo, muchos datos, muchos servidores procesando datos a la vez, mucho dinero invertido. Si yo hago todo eso y lo que consigo es lo mismo que consigo con un sistema más sencillito de clasificación, con árboles de decisión, entonces, ¿cuál era mejor? costoso. El que menos. Claro. Exacto. En conclusión, pues como, o sea, no hay una ciencia cierta de cuál modelo es mejor, sino que cada modelo pues se adapta al tipo de problema que se intenta resolver y hay que buscar cuál sea el más efectivo. Es donde uno se tiene que apoyar en literatura para encontrarlo. Pues, por ejemplo, lo digo yo porque, pues, recuerda el proyecto, el mío, ¿cierto? El de errores de medicación. Entonces, nosotros, pues, utilizamos una regresión lineal y pues, el de redes neuronales. Y evaluamos los dos modelos y encontramos, pues, que uno nos da mejores resultados que otro. Ya, pues, dependiendo como el contexto del problema en general. Sí. De hecho, ¿cuál os dio mejor resultado? En regresión. De regresión. Listo. Las redes neuronales son súper potentes. Probablemente exista una red neuronal mejor que ese sistema de regresión. El problema es encontrarla, la red neuronal que hace eso que lo hace mejor. Y luego ya valorar si ese gasto que yo tengo en hacer esa red neuronal me compensa, porque muchas veces sí es un poquito mejor el sistema más potente, pero no compensa para lo que he tenido que hacer para llegar hasta él. Entonces, sí, depende mucho del contexto, hay que hacer pruebas y como vemos acá, yo tengo, ahí se ve arribita en amarillo, training data. Yo tengo un montón de datos que voy a usar para entrenar, ya sean etiquetados, sin etiquetar, yo tengo un montón de datos que usaré para entrenar. Entonces, yo entrenaré con esos datos, o sea, trataré de que mi máquina aprenda el modelo que necesita y genere precisamente ese modelo matemático ya pues con los diferentes pesos de las distintas partes, los distintos parámetros bien ajustados. Diga, no, sí, para representar estos datos con este modelo tengo esta solución. Y va bien. Acierta en un 83%. ¿Qué hago? No, pues ahora cojo datos que no haya visto nunca, porque también muchas veces cuando no sabemos, no tenemos claras las etapas, hago una evaluación con los mismos datos de entrenamiento. Y si no tengo otra cosa, pues tocaría, no es lo más conveniente. Uno tiene que coger unos datos nuevos, ese input data que veis ahí en azulito, abajo a la izquierda, y ya decir, listo,
ese modelo que entrené, con datos que conocía, con datos que ya el sistema ha aprendido de ellos todo lo que podía, ese nuevo modelo que fue la salida, voy a probarlo con datos nuevos, cosas que no haya visto, cosas que no sepa, que no haya usado para generar ese modelo, y ya voy a ver cuál es el resultado, saco la predicción y lo evalúo. Si cumple con lo que andaba buscando, listo, terminamos. Y si no, como veis ahí, esa manita hacia abajo en rojo, me toca volver a empezar. Es decir, no, tengo que cambiar mi modelo, tengo que cambiar mis datos, tengo que elegir otra opción. Muchas opciones. Y yo he visto en muchos procesos que la opción más sencilla puede conseguir unos resultados equiparables o incluso a veces mejores que la más compleja. De forma genérica, si lo que tengo es un problema muy, muy complejo, una solución muy sencilla, pues no me lo va a atajar con suficiente seguridad. Pero ahí es donde cada uno tiene que decidir y en esa tarea de evaluar tiene que llegar a una conclusión. Y para eso es muy interesante también tener claro pues qué es lo que voy a medir, ¿no? Y cómo lo voy a medir. El accuracy, creo que has mencionado el accuracy, ¿puede ser? Sí, sí. Profe, por ejemplo, el proyecto de nosotros, digamos que intentamos con las dos técnicas, ¿cierto? Y además de eso, pues también intentamos como un sobreentrenamiento y lo contrario al sobreentrenamiento, ¿cierto? Que era, o sea, trabajar con una muestra sobrecargada y trabajar con una muestrica pues muy pequeñita, ¿cierto? Con los dos modelos. Y pues no, con la regresión nos dio una cura así como del 80 y pico %. Entonces llegamos como a la conclusión de que pues para lo que nosotros queremos, digamos que es una solución, digámoslo, aceptable a la problemática pues que estamos intentando resolver. Claro, es una pregunta como ya, esto es quizás demasiado técnico para el grupo, pero pues ya que me la haces, te la devuelvo como profe. Listo, profe. Listo. ¿Solo habéis usado el accuracy para medir No, y el la error efectividad? cuadrático medio. Ok. Lo digo porque el accuracy tiene un sesgo dependiendo del tipo de datos que tenga, puede ser no tan fiable. Ahí es donde entramos en el tema de conocer las distintas métricas que puede tener un sistema, porque, bueno, pues porque como digo, si en un momento dado podemos llegar a tener un resultado que nos estamos engañando, ¿no? Un sesgo en el resultado. Sí, si lo habéis hecho, pues Entonces utilizamos el error sobreentrenar el cuadrático. sistema. Que también utilizamos pues esa otra métrica, así como para tener otra métrica y más el error cuadrático medio, que pues he visto en literatura que también se usa para realizar como este tipo de evaluación de los modelos de Machine Learning. ¿Listo? No, pues te cuento que sí, a priori, a mí me gusta mucho la del F-score, debo reconocer, cuando estamos en este tipo de problemas, pero para un algoritmo como el vuestro es posible. Pero lo que habéis hecho es lo normal, llegar a una situación en la que yo tengo X modelos, X problemas evaluados, trato de mejorar al máximo todos los que yo vaya a evaluar, porque al final los voy a comparar y los comparo y me quedo con el que va mejor. Ese es el sistema, ¿no? Ese es el proceso. Entonces, sí, ahí lo tienes. ¿Cuál es el mejor? Como te digo, y como pues ya para todo el grupo, como debe quedar claro, es que lo gracioso de esto es que el mejor modelo no existe, el único modelo bueno, no, yo no podría decir que es que el mejor modelo es este, porque entonces nos iríamos todo por ese modelo y los demás ya no los utilizaríamos más. Y nos damos cuenta cuando vemos literatura que esto no es así, que los modelos tienen su razón de ser, algunos más sencillos, otros más potentes. Cuanto más complejo es el problema, generalmente, más compleja suele ser la solución. Pero pues porque esto nos pasa cuando nos abordamos un problema desde un punto de vista ya incluso de razonamiento lógico. Si es muy complejo, nos cuesta mucho más y necesitamos pensar más, apuntar cosas, tener más cosas en la mente, en la memoria, cruzarlo, llevarlo con otros equipos. Esa misma tarea que es más compleja de forma humana, lo es también de forma con un algoritmo de inteligencia artificial y por eso llegamos a modelos más complejitos. Sí, otra cosa que pues me gustaría como preguntarle, porque pues como no tenemos tenido la oportunidad de reunirnos hace días, por ejemplo, la experiencia que tuvimos con el proyecto, digamos que con otro tipo de clasificadores, como clasificar entre perros y gatos, bueno, clasificaciones de imágenes
y bueno, no sé, por ejemplo, predecir clientes potenciales de un set de datos, de cuáles van a dejar de utilizar un servicio y cuáles no. Bueno, cosas así que hemos como cacharreado. Digamos que hemos encontrado que, por ejemplo, cuando vamos a entrenar un modelo, digamos que pues, así sea pues con la técnica que sea, algunas épocas, por ejemplo, de redes neuronales que tienen, usted ha visto que hay unos que tienen como épocas, que uno programa para que se corran por determinadas épocas o que se plantea una semilla en un árbol de decisión para ver cuántas pasadas se van a hacer. Y bueno, digamos que como, hemos notado como factor común entre todos los modelos que tienen como hasta una etapa como de mejora. Es decir, si yo entreno un modelo y lo entreno 500 veces y ya lo entreno otras 500, él ya no me va a mejorar más. O sea, me va a dar como el accuracy, ya no lo va a mejorar más. O sea, llega como hasta una parte que hace una mejora notoria. Es decir, si lo entreno entre 50 y 100 veces, pero ya si lo entreno 500, 600, 700, 800, ya se queda como ahí. Ya, por más que yo le haga el repaso y el sobreentrenamiento, ya no me mejora más, independientemente pues como de la técnica. Acá precisamente ese es un síntoma que cuando uno analiza el resultado dice, bueno, si mi resultado depende de los datos más el modelo y el modelo lo estoy mejorando y mejorando y mejorando y mejorando y mejorando otro poquito y aquello no sube, ¿dónde tendré que tocar? Sí, exacto, eso es algo pues ¿Dónde? Pero te pregunto, si, ¿dónde toco? El modelo ya no da más. Entonces, ¿dónde está? los datos hay que refinarlos. Exactamente. Necesito o más datos o datos mejores, con mayor probabilidad. Si ya tenéis muchos datos, son datos que hay que procesar de otra manera, habrá que extraer cierta característica adicional si quiero llegar más allá. Si quiero llegar más allá, porque claro, es lo que hay. Esto tiene una limitación de si yo le enseño a mi sistema con 10 datos, pues va a poder extraer información hasta ahí porque él no tiene la capacidad de acceder a más datos. No es, ay, ¿por qué no entra a Internet y se descarga más información? Porque yo no le he enseñado a hacer eso, básicamente. No lo puede hacer. Entonces, si tenéis esa problemática, que en un momento dado el modelo parece no mejorar a pesar de lo mucho que lo trabajamos, entonces hay que plantearse por qué esto sucede. Esa es parte de las conclusiones que cuando que se deben de poder deducir cuando uno analiza los resultados, la predicción, precisamente esa salida del modelo más los datos. Es decir, esto ya no pasó de acá, no sube, no sube, no sube, no sube. Si necesito más, a veces incluso hay que abandonar porque no tengo más datos, porque no puedo conseguirlos. Hay situaciones en las que, oye, hay que asumirlo, pero si puedo conseguir más datos, pues puede ser una probable solución. Normalmente eso es lo que ocurre cuando saturan los modelos. Ok, o aplicar de esas técnicas, por ejemplo, que digamos, tengamos el sexo es masculino y femenino, entonces hay funciones que me permiten como volver eso como ya no un string, sino que ya me lo vuelve como un valor numérico y ir como convirtiendo esas variables pues como para poderlas operar de otra manera ahí con los modelos. Pues esa es pues una de las cosas que he Sí, intentado hacer. eso es ampliar datos que no estabas considerando porque eran textuales. Voy a hablar un poco menos en modo ingeniero, eran datos de texto y a lo mejor no los estaba considerando, empezar a transformarlos en datos numéricos para considerarlos de otra manera. Eran datos que no usaba, ahora sí, pues son más datos. Precisamente está enfocado en conseguir más datos. Entonces, sí, por ahí Exacto. tendríamos Por una ejemplo, solución. pues aquí nos pasó un poquito con eso, porque digamos que, por ejemplo, una de las variables que tenía la base de errores de medicación era que, y eso lo escribían hasta, pues, así textualmente, el funcionario cogió el medicamento con la mano y yo no sé qué, y bueno, descripciones muy informales que pues intentamos tratar de interpretarlas para asociarlas con el resultado, pues, de las variables que queríamos explicar, por decirlo así. Y Carlos, te has metido en la interpretación textual del lenguaje humano y esa es una de los grandes desafíos, es que los humanos cambiamos mucho la forma en que expresamos nuestras ideas, incluso aunque sea la misma idea, incluso dos personas que hayan vivido en la misma casa con los mismos padres, dos hermanos, no voy a decir gemelos porque ahí no sé si tendrán incluso más similitud, pero dos hermanos cualesquiera nos expresan el uno igual al otro, nunca. Entonces, esa variabilidad inherente del lenguaje humano lo hace una tarea que haya merecido, por eso merece un epígrafe aparte, el procesamiento del lenguaje natural, porque
efectivamente hay mucha variabilidad. No obstante, Carlos, yo creo que podemos continuar porque siento que esto se está volviendo ya muy, muy técnico y siento que quizá el resto de tus compañeros tal vez están un poquito perdidos o deseando que avancemos con lo siguiente. Listo, No sé cómo profe, lo ves. gracias por responderme esas preguntitas, profe, muy amable. No, claro, con gusto. Bueno, seguimos entonces. Como decía, pues en este modelo y lo que os había contado de los datos son una parte importantísima del proceso. Básicamente vamos a tener dos tipos generales de datos. Hablaremos, y yo creo que en fármaco tenéis muchos datos estructurados. Son datos que están muy organizaditos. Son, por lo tanto, fáciles de analizar. Casi cada vez que tenemos una base de datos en tablas, en filas y columnas, que probablemente las tengamos en base de datos de SQL o muchas veces incluso en meros Excel pueden estar, pero están muy bien organizados y están muy bien formateados. Son datos muchas veces numéricos o de categorías, pero que siguen un proceso ya muy depurado. Entonces, datos financieros, datos de sensores, datos demográficos, datos de ventas, datos en un momento dado de, no sé, conteo de dispensaciones de un medicamento en un mes. Todas esas cosas son datos estructurados que suelen ser muy, no voy a decir fáciles, pero pueden ser, la barra de entrada para analizarlos es más sencilla que precisamente lo que mencionaba ahora Carlos, con los datos no estructurados. Estos datos no estructurados que lamentablemente, eso sí, en el mundo, quizá no tanto en las organizaciones, en nuestras bases de datos y demás, pero en el mundo son los más comunes. Los datos no estructurados no siguen un formato específico, son mucho más complejos de analizar, como por ejemplo el texto sin formato. Yo cojo un texto, la web, y otro, y otro, y luego otro, y son textos que han escrito distintas personas y por lo tanto están escritos de distinta manera. Si ya no son ni textos publicados que han sido sometidos a cierta revisión, sino que pueden ser comentarios en una página sobre un producto, comentarios de producto, muy utilizado en marketing el hacer un análisis inteligente, automático, de los comentarios, de las reviews que se hacen de los productos. Entonces, uno dice, bueno, ¿y cómo escribe alguien un review a un producto? Siempre dice hola, no, a veces dice buenos días, otras veces no dice nada, otras veces saluda con ande que os den, porque son así como enfadados. Y entonces puedo encontrar de todo, errores de ortografía, errores de expresión, realmente no han dicho lo que querían decir y se nota porque han duplicado palabras, luego se han quedado sin comas que les cambiaban el significado a la frase. Encima pueden ser irónicos, que no es nada fácil detectar la ironía ni siquiera cuando la tenemos delante como seres humanos, pues por escrito, y una máquina pues puede pasar de todo. Cuando ya no son textos, son audios que encima tienen ruido, imágenes de cámaras de seguridad con lluvia, con niebla, cámaras de distinto tipo, que a veces se les ha cortado la energía, entonces no tengo un trocito de la imagen, vídeos, grabaciones de audio, cosas que he descargado de, como digo, la web, de chats en los que no sé lo que me han escrito. Yo no sé si os pasa, pero yo cada vez que escribo en el WhatsApp le doy a la C y me pone una V. Entonces es como, ¿pero qué está pasando? Mis dedos no sé si son muy gorditos o qué, pero mi móvil como que está enfadado conmigo y me lo hace. Entonces todo eso son datos muy importantes, son la mayoría de los que existen en el mundo, pero hay que procesarlos primero, porque son de una variabilidad tan grande que resulta mucho más difícil analizarlos. Dependiendo del tipo de dato que yo tenga y combinado con el modelo que yo use, es que encontraré, como le contaba a Carlos, los mejores resultados. Dependiendo de los datos que tenga, puedo usar una regresión lineal o una regresión logística, que no la tengo aquí. Aquí hay algunos ejemplos, no me voy a poner a explicarlos porque sería toda una clase. Esta puede ser uno de los enfoques si es que algún grupo de fármaco tiene interés en pedirlo, pero esto que tenemos, regresión lineal, logística, que nos ha puesto aquí, podemos tener árboles de decisión, podemos tener lo que llamamos random forest, que básicamente son muchos arbolitos de decisión que son al final reglas fijas, pero muchos combinados.
Hay unos que no he puesto acá, que son los árboles potenciados por gradiente, que son muy buenos, tienen muy buen resultado. Algunas máquinas de soporte vectorial, que se llaman, son muy interesantes para ciertas tareas. Algunas incluso muy sencillitas. El K-means se considera como el hermano menor de todos estos algoritmos. El K-means y el KNN, o el K-vecinos más cercanos, son como los hermanitos chiquitos, los que uno aprende, los que uno hace casi que sin ninguna barrera, son fáciles de aprender, son muy sencillos de implementar, pero tienen unos resultados, uno piensa que, oye, menos potentes. Lo cierto es que hay modelos de K-means en la literatura que han alcanzado efectividad, tasas de acierto mayores a las de modelos mucho más avanzados. Porque, como digo, también depende de esa combinación datos-modelo. Uno tiene que inferir qué es lo que mejor va a ir, pero luego también probar, ¿no? Realmente. Y ya, por supuesto, redes neuronales artificiales, que son dentro de los muchos avances que hay, porque podríamos hablar de redes convolucionales, de redes profundas, de un montón de cosas, son de las que a lo mejor más hemos oído nombrar. No, un sistema con una red neuronal. Pues una red neuronal, efectivamente, es uno de esos modelos que podemos crear. La red neuronal tiene una característica, y es que es buena si tenemos muchos datos. Yo no suelo recomendar una red neuronal, al menos que se tengan muchos datos de calidad, porque alcanza muy buenos resultados, pero requiere mucho tiempo de entrenamiento, mucho costo en horas, quiero decir, de procesamiento, y entonces para llegar a un resultado que me merezca la pena, tengo que tener mucha información disponible para que la máquina aprenda. Y luego, pues los transformes, que son otro tipo de modelo también muy avanzado que podemos aplicar. Las redes neuronales simplemente os las tenía aquí como ejemplo para que aquellos que hayáis oído nombrar, yo me he encontrado con este término en diferentes contextos y por eso dije, bueno, lo voy a poner acá. Son unos algoritmos inspirados en el funcionamiento del cerebro, realmente, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos neuronas conectadas entre sí. Por eso hablamos de redes neuronales. Las neuronas, pues, son esos modulitos que veis ahí y tenemos diferentes capas. Toda la capa que veis, por ejemplo, en la primera imagen, toda la capa roja sería la de entrada, toda la capa amarilla, la que no vemos, el usuario. Nosotros, incluso los desarrolladores, no tenemos ni idea de lo que pasa ahí dentro. Definimos cuántas conexiones hay, definimos cuántas neuronas, que llamamos a eso, hay, pero ¿qué está pasando ahí dentro con cómo se están modelando esos pesos? Que realmente no sabemos. Nosotros podemos controlar la entrada y podemos ver la salida, pero lo de en medio es un misterio. De hecho, las redes neuronales tienen esa falta de interpretabilidad muchas veces innata que hace que algunos ingenieros de datos pues no las vean con tanto cariño realmente, porque es así que un salto a ciegas al vacío, decir yo me creo que está bien porque veo que el resultado está bien. Ahora, lo que está haciendo por dentro, qué conexiones está haciendo, qué razonamientos, qué datos está relacionando con otros, muchas veces no está claro. Pero hay que reconocer algo, y es que si empiezo a añadir capas, empiezo a añadir neuronas, puedo llegar a resultados muy buenos. Ahí, cuando ya tenemos generalmente más de 3 capas, empezamos a hablar del deep learning, aprendizaje profundo. Tengo una red ya no de una capa oculta, sino de 3, 4, 5, 20, 100, 200. Entonces, ahí podemos conseguir muchas cosas. Por supuesto, para entrenarlas, para que terminen de aprender todo lo que deben de aprender, pueden tardar mucho tiempo. Se usan en muchas cosas, como la clasificación de eventos, la regresión, que es la predicción, por ejemplo, en una serie de tiempo, y en sistemas de generación de contenido. Por ejemplo, ChatGPT, que genera, que crea texto. Entonces tenemos este tipo de sistemas. Bueno, me queda acá pasar a ya lo que tiene que ver con los usos de la IA, porque siento que muchos a lo mejor tienen una idea de que le puede ayudar, pero yo quería pasar por aquí por muchos ejemplos de cosas que se pueden hacer, sobre todo por si alguno de los presentes se puede sentir inspirado y decir, yo creo que en mi proceso esto precisamente me vendría muy bien. Entonces, si en algún momento alguien dice, oye, pero pues ¿será esto lo que yo necesito? Pues le animo, como digo, como decía, a levantar la mano y ahí vamos viendo. Hay
18, o sea que las voy a ir nombrando yendo más o menos con soltura para no extendernos demasiado más y describiendo someramente para que las tengáis claras, ¿no? Primero, clasificar. Diría que es una de las tareas más tradicionales de la inteligencia artificial, llegar a una clasificación de eventos, de documentos, de imágenes, en categorías. Por ejemplo, pues el correo, cuando detecta este correo electrónico es spam, evidentemente él no lo sabe, pero deduce que probablemente lo sea. ¿Por qué? Porque ha visto muchos spam, tiene un modelo para detección de spam y dice, esto se parece a todos los otros correos que tengo de spam. Aún así, algunos siguen entrando. Bueno, ahí lo tenemos. Es crear una clasificación o establecer unas categorías y agrupar los elementos que tenga, que le ponga a analizar al sistema de IA. Reconocer patrones de cualquier tipo en datos, por ejemplo, relaciones entre los datos para llegar a concluir si hay un fraude en una transacción financiera. Tengo un proyecto precisamente de eso en este momento para desarrollar un módulo que haga esto, precisamente muy interesante para todos los bancos, pero en general, como digo, cualquier tipo de relación entre los datos, poder llegar a identificarla de forma autónoma. Todo lo que tiene que ver con ese procesamiento del lenguaje natural, ahí os he puesto las siglas en inglés, perdón, NLP, Natural Language Processing, que es lenguaje humano. Como digo, todo lo que tenga que ver con lenguaje humano, traducción automática, chatbots, análisis de sentimientos también. Esto es muy interesante muchas veces, el poder ver quién está contento, quién no está contento, quién está enfadado, quién está triste, todo eso con distintos tipos de lenguaje de entrada, ya sea audio, texto, imágenes, lo que tengamos. Sistemas de recomendación. Aquí consiste en poder recomendar en función de un histórico, un historial que tenemos de preferencias o de usos de una aplicación, poder establecer, generar esas recomendaciones. Clasificación de nuevo, pero ya orientada a las imágenes. Hemos visto supongo que habéis visto en algún momento alguno, yo no la uso porque no me funciona bien, la verdad, no sé muy bien por qué, pero el reconocer, el desbloquear el teléfono con la imagen de uno, pues es una clasificación al final. ¿Este rostro pertenece a la persona que debe de poder desbloquear este teléfono o no? ¿O pertenece a otro? Entonces, todo eso es una clasificación de imágenes. Detectar anomalías, súper útil para los riesgos, para las situaciones potenciales de riesgo, para cuando está pasando algo raro, aunque no sabemos qué es. Datos fuera de lo común. En medicina, muy interesante para todo lo que es esas situaciones que queremos evitar, ¿no? Decir el futuro, ya literalmente decir, no, es que yo creo que va a pasar esto. Entonces es una situación de riesgo y quiero pues lanzar algún tipo de acción correctiva, acción preventiva, no correctiva, porque me estoy adelantando a que suceda. Entonces es muy útil para muchos procesos el tener un sistema que de forma autónoma también analice una serie de datos y saque una alerta cuando algo se desvía, cuando tiene una predicción que dice, tengo una predicción que tal vez quieras tener en cuenta. Entonces, ahí nos pueden ir muy bien. O cuando no es una situación de riesgo, sino una oportunidad potencial, que también puede venir muy bien. Se han hecho algunos con la predicción de las acciones en bolsa. Reconozco que no han ido muy bien, hay mucha variabilidad en las acciones en bolsa, pero pues por supuesto un broker financiero le interesa mucho y debo decir que en Wall Street se usa. ¿Para qué? Porque aunque no sea lo único y uno no se fíe 100%, pues se usa. Para optimizar tareas, rutas, la mejor solución a un sistema, a un problema, a un escenario concreto. Entonces, en lugar de tener un experto analizando un montón de datos para cada situación concreta que se presenta, tengo un sistema que puede hacerlo solito. Aprender en videojuegos, ya lo había mencionado, entonces está también muy interesante, pero pues ya si no es en videojuegos, en otro tipo de sistemas, de aplicaciones, podemos llegar a aprender. El diagnóstico médico, yo he trabajado en varias de que se enfocan a es muy interesante, ayuda mucho a los médicos el poder tener un sistema que le hace un preanálisis de lo que él considera que pueden ser las opciones más riesgosas en función de las imágenes, de los laboratorios, en fin, de los datos que tiene.
conducir de forma autónoma, estos vehículos que son capaces de analizar el entorno que tienen con cámaras y poder navegar por el tráfico de manera segura. Yo sé que hay muchas noticias en la web de no, es que este sistema no es capaz de hacerlo o se chocó con no sé quién, hubo un choque entre vehículos y es como, sí, luego es muy llamativo porque no hay un conductor, pero lo cierto es que si uno se pone a analizar datos estadísticos, resulta que no es ni tan común ni tan frecuente como cuando a lo mejor conducen los seres humanos, que nos equivocamos muchas veces más. Claro, cuando se equivoca una de estas inteligencias, uno pone el grito en cielo porque no debería equivocarse en situaciones de este tipo, pero, como digo, pues oye, se puede hacer. Generar contenido creativo. A mí esta me gusta mucho porque es la que hemos mencionado, la que todo el mundo ahora recuerda, crear música, arte y escritura creativa, como la generación de canciones o la producción de arte visual. Esto es ChatGPT, esto es DALL-E, estos son todos los sistemas que actualmente a partir de una descripción chiquita me puede generar algo. Entonces, a partir de lo que yo quiero, le explico lo que yo quiero, lo entiende con un proceso con un sistema de procesamiento de lenguaje natural, lo comprende Profe, y dice, bueno, creémoslo. Dígame. y no sé, de pronto, pues usted ya ha probado el GPT-4, el nuevo, Sí, el de paga. sí, está bueno. Yo logré conectarlo, pues yo creé algo que se llama AutoGPT, digamos que ya es, digamos que un poquito más avanzado que el ChatGPT normal, pues de versión web, donde uno le da como ciertos permisos, entonces él puede crear carpetas, uno le puede poner tareas, muy chévere. Sí, ahí ya llegamos a los sistemas como asistentes casi, que son como Copilot, no sé si lo has probado, en los cuales ya uno puede decirle lo que hacer y él lo hace. Entonces está muy interesante, claro. Decirle o escribirle, decir, no, necesito mandar un correo a tal, tal y tal persona. Y dice, ah, listo, y lo manda. Entonces está también muy interesante en ese sentido. Pero sí, no, es que se avanza mucho. Bueno, sigo. ¿Qué más tenemos acá? Planificación de rutas, esa puede ser muy interesante. Tenemos envíos, tenemos que entregar productos, gestionar alguna ruta, suministros, y entonces puede ser muy interesante tener un sistema que nos permita planificar esto de forma inteligente. De hecho, en Audifarma tenemos uno desarrollado, así que este, por ejemplo, se me había olvidado que lo teníamos porque fue anterior a mí, pero sí, este le tenemos en Audifarma, de hecho. Detección de emociones y sentimientos, que es a partir de alguna entrada de lenguaje, detectar si estamos ante una experiencia positiva, negativa, neutra. De esto también tenemos en Audifarma, por ejemplo. Resumidores automáticos. Esto es muy útil muchas veces cuando ahora que tenemos tanta información disponible necesitamos crear algo y crearlo rapidito. Entonces necesito que me generen un resumen comprensivo, un resumen que se enfoque en lo importante y muchas veces no tengo el tiempo de hacerlo yo de las 120 páginas que tengo de leer y está muy bien poder decir no. Genéreme un resumen de tal con la información más importante con respecto a tal tema y a lo mejor puedo conseguirlo y resulta muy, muy útil, como digo, para mejorar la productividad, ahorrar tiempo, etcétera, etcétera. Traducir, reconocer voz, transcribirla, todo lo que tiene que ver con texto, con voz, con lenguaje en ese sentido. Y por último tenemos aquí simulación y modelado científico, porque muchas veces nos faltan datos y resulta que con una inteligencia artificial enfocada en generar datos artificiales podemos generar datos que sí que representan situaciones probables encontradas en el entorno. Y entonces con eso podemos ampliar, ahí Carlos, perdón, podemos ampliar también los datos que tenemos. Es decir, ¿no? Lo que hago es una generación de datos artificiales inteligente y consigo, pues, lo que andaba buscando, que es tener más datos y no datos iguales, que es lo más importante. Sí, Y ya, esa fue ¿sí? una de las técnicas que empleamos. Digamos que Mira. hay una función ahí en Python que permite hacer eso. No tuvimos los resultados que esperábamos, pero sí, sí lo usamos. La función prediseñada de Python puede no alcanzar a englobar todas las características que tú necesitas de tus nuevos datos, pero pues es un buen inicio. Yo buscaría antes el ampliar datos sin tener que crearlos artificialmente,
pero si ves que esa es la única solución, tal vez habría que investigar otras formas de adaptarlo más al escenario particular en el que estáis trabajando. Y por ejemplo, ahí en esa parte tratamos pues de que, pues igual no sabemos cómo funciona, cómo lo hace por dentro, porque pues eso tiene una lógica y que va inventando pues los datos y todo eso. Pero Sí, sí usamos, supongo que se inventó nuevos errores de medicación, pero pues no sí. sabemos cómo lo hizo. Eso voy, uno utiliza las herramientas, pero tiene que ver si para el contexto suyo pues están haciendo algo que realmente es adecuado, porque pues son herramientas genéricas que están diseñadas para casos más genéricos, entonces muchas veces hay que adaptarlas un poquito o hay que partir de ahí, ese digamos es el escenario de partida y luego si decido que ese es el camino que voy a recorrer, pues me toca diseñarla a mí de cero. Entonces bueno, ahí te dejo la inquietud. Y bueno, inteligencia generativa, esta la he puesto aparte, a pesar de que ya la he mencionado. ¿Por qué? Porque siento que es una de esas que probablemente en todas las áreas acabemos usando rápidamente, que es pues meternos al menos a la versión gratuita de ChatGPT o de DALL-E o BART, que es la versión de Google de ChatGPT. Son todos ¿cómo se dice en español? Estoy pensando, los LLM, Large Language Model, modelos de lenguaje large, grandes, no. Bueno, voy a decir, es que tiene un nombre, pero no recuerdo la traducción concreta en español. Entonces, bueno, modelos de lenguaje, grandes modelos de lenguaje. Entonces, esos son, por ejemplo, ChatGPT o BART. DALL-E se nutre de esa capacidad de comprender textos que tiene ChatGPT para generar imágenes y de hecho esas imágenes que tenéis ahí, que no tienen nada que ver ni con fármaco ni con IA, resulta que sí tienen que ver, pero porque las generé yo ayer en la generación de imágenes de Bing, que se nutre de esa comprensión que tienen del lenguaje. Le pedí en el primero, creo que hazme una imagen de un paisaje marciano con burritos, con gorro, que estén vistiendo un gorro y házmelo hiperrealista. Creo que esta era la de estilo Pixar, creo que era. Y la segunda era le dije que en lugar de estilo Pixar me lo hiciera con arte digital y entonces cambia un poco. Entonces, si le damos los suficientes datos, nos puede generar, nos puede entender lo que queremos y podemos ahorrarnos mucho trabajo, porque imaginaos un diseñador que tiene que diseñar un logo, que tiene que diseñar una imagen, que tiene que diseñar un fondo de algún tipo, que tiene que diseñar algo y puede partir ya no de cero, sino de una posición más avanzada. Algunos diseñadores están muy asustados con esto y estuve en una conferencia de diseño y había pues de todo, los que lo veían muy bien y los que lo veían muy mal. En el segundo, por ejemplo, que también os puse dos imágenes como para diferenciar, también el primero le dije que fuera una chica con sombrero de copa enfrente de la pirámide del Louvre, estilo de imagen de Luis Royo, que es un dibujante, y pues me hizo esa primera imagen y luego le dije estilo Pixar y claramente cambió. Entonces, son cosas que en un momento dado podemos evaluar, que podemos analizar, que podemos utilizar y lo mismo que lo hacemos en este caso con las imágenes, lo podemos hacer con el texto, es decir, no, dígame usted cómo describiría la inteligencia artificial. Y aquí, primera confesión, todas estas diapositivas, pero todas, evidentemente, luego yo las revisé, porque eso es lo que uno debe hacer, pero todas ellas fueron primeramente creadas con señor ChatGPT, dígame qué estructura cree que debería tener una presentación de este estilo para este estilo de persona. ¿Qué secciones? Y luego le fui preguntando, ay, ¿qué pondrías en la primera sección? Y yo leía, estaba de acuerdo, ¿no? Evidentemente yo ampliaba porque estas cosas se trata de ayudarse de ellas, más no decir, bueno, lo que me digan está bien, seguro. No tenemos esa seguridad de que esté bien. Hay que verificar de vez en cuando porque aunque se basan en una cantidad ingente de datos, tienen mucho conocimiento que nosotros no tenemos, también tienen mucho conocimiento que puede estar mal. ChatGPT a veces, pues oye, dice cosas que no son del todo coherentes. Entonces, bueno, pero todo esto son resúmenes, son y cosas a de veces también ChatGPT. las respuestas digamos que, pues, o sea, el modelo el 3 el viejito, digamos que era muy difícil como seguir una corriente de conversación cuando se están asignando muchas tareas.
Ya el nuevo modelo, digamos que se ajusta un poquito y es un poquito, pues, valga la redundancia, más inteligente porque permite, pues, tener como esa capacidad de seguir interpretando las preguntas y avanzando en el tema que uno le está haciendo. Con Pues respecto, pues, sí, a los dos modelos que han sacado. sí. Los dos que han sacado no, han sacado más. Lo que pasa que los anteriores no Bueno, eran tan famosos. los más conocidos, sí, 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 sí. Los últimos dos, eso sí. Los más Eh, populares. entonces, sí, sí, al final se trata de ser coherente. Nosotros vamos a seguir siendo más inteligentes que la máquina. Yo estoy convencida de que tardará tiempo en pasar para que pudiéramos siquiera poder hablar de que las máquinas nos han superado. Pero lo que sí es cierto es que si le damos suficiente un uso adecuado, podemos aprovecharnos mucho para crear un montón de contenido de forma muy rápida, para llegar a una cantidad de decisiones de forma muy rápida, o en este caso, para diseñar, para generar texto, para todo esto de una manera muy, muy poco, que requiera muy poco tiempo, mucho menos tiempo de nuestra parte. Ahora bien, y aquí viene el apunte, el aviso a navegantes que llamo yo, cuidado con estos desarrollos también en ciertos aspectos. ¿Yo debo utilizarlos? Sí. Mi respuesta sería sí. Ahora, hay que ser consciente de lo que tenemos, ¿no? La IA tiene unos desafíos importantes en privacidad de los datos en ese momento. Hay muchos detractores de ChatGPT, de todos estos modelos generativos, de inteligencia generativa, porque esa creación de contenido la hacen basándose en todo lo que han aprendido de todo lo que hay en la web. Y no han pedido permiso para coger lo que hay en la web. Entonces, esa privacidad de los datos está siempre ahí en entredicho. El modelo gratuito de ChatGPT, por ejemplo, si yo lo uso, se queda con todo lo que yo le diga, hace parte legalmente del modelo suyo siguiente. Tanto así que han empezado a poner un aviso cuando uno quiere usar el modelo gratuito que dice, por favor, no comparta datos personales, porque todos esos datos pasan a ser propiedad de OpenAI y pueden aparecer en un modelo cualquiera, en una respuesta cualquiera a cualquier persona en otra parte del mundo en un modelo futuro, sin mayor problema. Entonces, uno debe saber lo que hace y debe de, cuando va a empezar a compartir datos sensibles, si debe, que lo mejor es evitarlo, pero si debe compartir algún dato que considera sensible, lo mejor es informarse primero de cuál es la política de datos de esos aplicativos, de esas aplicaciones, porque, pues, como digo, la privacidad suele ser un desafío interesante, importante, del que ahora, de hecho, se está hablando mucho. En todo lo que tiene que ver, y aquí voy a los sesgos, si desarrollamos un modelo para tomar decisiones, ahí es donde uno tiene que tener muy claro cómo lo está desarrollando, porque ha habido casos reales en uso que debido a que los datos eran reales, no tenían problema, pero la sociedad ha sido sesgada toda la vida. La historia de la sociedad, del mundo, ha sido de evolucionar desde la época en la que echar esclavos a la arena del circo para que se la comieran los leones era normal y no era inmoral, hasta lo que nos traiga el futuro, en el que es posible que tomar leche esté mal visto porque es aprovecharse de un animal como es una vaca. Entonces, puede haber de todo. Entonces, si yo uso datos de una época distinta en el que a lo mejor había un sesgo en la sociedad hacia la discriminación, por ejemplo, de las personas de color, y dice uno, ¿va a aprender la inteligencia artificial? Va a aprender de esos datos. Y si los datos reflejan un sesgo, porque la gente que tomó esos datos tenía ese sesgo, pues va a aprenderlo y lo va a aplicar. Y las decisiones pueden reflejar esos sesgos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos datos para que las inteligencias que estamos generando no creen discriminación sin querer, porque la máquina desde luego no tiene discriminación posible. Lo que pasa es que si solo le doy datos discriminatorios para aprender, pues es lo que aprende, sin más. También todo lo que ahí el tercero, responsabilidad y toma de decisiones. Hay que tener en cuenta algo, y es que la IA no es infalible. Ninguna IA es infalible, como no lo es ningún humano. Entonces, si falla, porque en algún momento puede fallar, tenemos ese debate abierto sobre quién es el responsable. Porque puede que falle incluso menos que los humanos, pero cuando falle puede que la consecuencia sea más grave porque nos habíamos relajado. Entonces, ¿de quién es? Si yo utilizo una IA,
una aplicación como ChatGPT o como DALL-E para generar imágenes o texto, o muchas otras que hay para generar audio o música. Entonces, cuando me diga, oye, es que deberías hacer esto y yo lo haga, o cuando me dé esto, lo que quiere decir, esta información que me estás proporcionando en realidad quiere decir no sé qué cosa, si yo le creo ciegamente, entonces ¿de quién es la responsabilidad? ¿De la máquina porque me mintió? ¿Mía por creerle? Entonces, hay que tener en cuenta todo esto cuando uno decide empezar a usar una IA, tener claro hasta hacer una evaluación y ser consciente de que, oye, la perfección no existe. Muy buenos sí son, la mayor parte de los casos es muy útil y es muy acertado, pero no podemos dejar de lado nuestro propio criterio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con seguridad. Dime. Pues otra cosa que también es importante, no tanto pues como para, pues por ejemplo, lo que se está hablando de la seguridad, digamos que la protección de los datos y demás, sino como para obtener mejores resultados como este tipo de modelos generan contenido, es como, digamos que, por ejemplo, pues yo hice un cursito, digamos, sobre los prompts, ¿cierto? O sea, saber explicarle al modelo y saber cómo, digamos que de alguna forma, técnicamente, él captura las keywords que yo le estoy dando, bueno, la información que yo le estoy dando en general, para, digamos que, tener unos mejores resultados, ¿cierto? Entonces, digamos que ya hay muchos cursos que están por ahí de cómo saber especificar los prompts que se les mandan a este tipo de algoritmos, por decirlo así. Sí, hay muchísimos de esos porque se está generalizando mucho el uso. Entonces, se trata de saber hablarle a la inteligencia artificial. Los prompts es la forma en la que yo interactúo con, por ejemplo, ChatGPT. El prompt es lo que le escribo para que él me conteste, me responda, me busque información. O con Bard, o con DALL-E, o con cualquiera de estas otras muchas aplicaciones generativas de inteligencia artificial. Entonces, saber hablarle es importante. Quizá no es un desafío ético, pero es un desafío de efectividad, el conseguir obtener la respuesta que quiero. Powell, creo que vi tu mano levantada un momento. Pues ya no está. Sí, Powell. Yo no escucho a Powell. ¿Alguien lo escucha? No, profe, no se lo No lo escucha. estamos escuchando. Vale, no, entonces pasamos al siguiente. Powell, no sé si tienes la mano levantada y querías hablar, pero no te estamos escuchando. Quizás salir y volver a entrar. No sé si algo como eso. O si la pregunta es corta, puedes poner ahí, o si no, no sé, escribirse a algún compañero y que la haga él. Mientras tanto, Yadira, te veo con la mano levantada. Buenas tardes, doctora Beatriz, ¿cómo le va? Básicamente, digamos, las expectativas de nosotros en el mediano plazo es que la inteligencia artificial nos pueda permitir capturar eventos de reacciones adversas, eventos clínicos en depuración de información. Nosotros tenemos unos procesos en los cuales hacen seguimientos a la adherencia de los pacientes, llamadas desde un call center en Audifarma y llamadas post aplicación después de la aplicación de medicamentos. Entonces la idea, pues digamos que una de las ideas que tenemos es lograr que a través de búsquedas de unos criterios de eventos clínicos, a partir de textos no estructurados, podamos llegar a detectar reacciones adversas y eso nos facilite los procesos de procesamiento de datos en el área. Y con respecto a lo que usted decía de la responsabilidad y la toma de decisiones, hace poco en un congreso se hablaba de que muy seguramente, por ejemplo, en el procesamiento de análisis de farmacovigilancia, así como en el manejo y análisis de pacientes, pues vamos a llegar al momento en que, pues obviamente a través de inteligencia artificial se pueda llegar a hacer análisis de casos y análisis digamos que, de las condiciones clínicas de un paciente. Y que básicamente los profesionales en salud pasaremos a ser como unos validadores de que la información que se está dando por inteligencia artificial es confiable y vamos, digamos que esa
validar que ese margen de error, digamos que vamos a trabajar sobre el margen de error para evitar errores, básicamente. Mira, sí, sí y también sí a todo lo que has dicho. O sea, realmente todo, todo es cosas. Primero con lo que se refiere, se me cortó esta dirección. Todo lo que se refiere a los errores de medicación, yo ya sabía que queríais trabajar de eso, ya hemos iniciado diálogo precisamente para ver cómo llegamos a esa parte. Hay muchos errores, hay muchas cosas que tienen que ver con las prescripciones de los medicamentos que se pueden mejorar, que se pueden prevenir, que se pueden en un momento dado aprovechar de esas características de la IA. Tenéis un reto grande en cuanto al tipo de datos que hay, porque efectivamente son muchos datos de distinta estructura, de distinta naturaleza. Datos pueden complicar, pero que nunca que lo hagan posible, porque imposible, me parece que imposible no es nada, ¿no? Pero sí que, claro, requieren un estudio para que no vayamos a tomar una decisión equivocada porque no hemos hecho el estudio previo que deberíamos hacer y sobre todo la responsabilidad precisamente para decir, es que si yo no lo hice bien de base, pues cómo va la inteligencia artificial a hacerlo bien, ¿no? Entonces hay mucho potencial ahí, yo diría que está muy, muy interesante y mucho que se puede tratar. Y sobre la parte de los profesionales de salud, hombre, yo reconozco que no diría que van a ser ya unos validadores, yo no sé si tú eres médico, pero yo no llegaría hasta ahí, la verdad. Yo no creo que lleguemos hasta ahí. Lo que sí es cierto es que en un momento dado es una herramienta muy buena para decir, bueno, es que estadísticamente, según lo que yo conozco, y yo conozco mucho, porque conozco todo lo que tiene a lo mejor en la base de datos un hospital en su historia de diagnósticos, por ejemplo, esta persona que acaba de entrar por su puerta probablemente tenga esto y si no, puede que esto otro. Y ya claramente el médico pues puede decir, bueno, vamos a ver si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero ya es una ayuda muy buena, más que un validador, como digo, yo creo que es el... Yo veo alguna vez series de médicos y digo, yo creo que esto es como el aprendiz es el que llega y propone y el attending, el médico ya experimentado es el que llega y dice, ah, sí, es esto o es esto otro, porque tiene esa experiencia ya personal que no es tan fácil de transmitir, ¿no? Pero sí, o sea, de esos ya hay. Es que yo he hecho uno de esos, por ejemplo, para una empresa, un diagnosticador. Pues yo he participado en un proyecto, no yo sola, pero sí, o sea, Pero están. sí es crítico que para que esto, pues, o sea, digamos que la inteligencia artificial está teniendo un gran avance, pero pues es básico que las empresas entiendan que los datos deben ser de calidad. O sea, es crítico tener, Exactamente. o sea, todo esto funciona en la medida en que tengamos una data sólida y la recopilación de información realmente sea con datos Exactamente. fiables. Sí, si yo le enseño a detectar que alguien tiene el hierro bajo dándole una imagen de la cara, pues borrosa además, pues dice, bueno, pues va a ser casi que al azar, como lanzar una moneda, sí o no. Ya. Entonces sí, efectivamente ahí es muy importante saber que la magia tampoco existe. A mí me gustaría decir, pero al menos no me han llamado todavía de Hogwarts, entonces voy a suponer que no. Y si la magia no existe, pues depende de que se haga una buena interpretación de los datos que se tienen y para eso los datos tienen que ser de calidad, tenemos que tener cuidado con ellos, tenemos que saber que se van a usar para tomar decisiones y por lo tanto deben ser buenos datos para que falle lo menos posible. Y si el sistema es crítico, la decisión es crítica, pues yo siempre recomiendo una verificación final por un experto que pueda ya decir, bueno, sí o no, porque pues si la decisión, por ejemplo, es, no sé, amputarle la pierna a alguien, pues puede ser que sea bueno que eso lo decida, lo mire antes un médico antes de que le manden a que le corten la pierna a una persona, porque pues es crítico, ¿no? Entonces ahí vamos. Gracias, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, como decía, seguridad. Ya sabéis que aquí en la empresa además tenemos mucho enfoque con esto debido a la historia que hemos tenido reciente. Entonces, lo que es la inteligencia artificial avanza muy rápido y avanza tanto para lo bueno como para lo malo. Ahí tenemos ejemplos muy avanzados de inteligencias artificiales que básicamente se dedican a atacar otros sistemas y a diseñar formas de atacar otros sistemas. ¿Cómo las tenemos defendiendo? Y
como también tenemos algunas que pueden generar huecos que hay que proteger. Debe ser, y esto se habla mucho, más transparente, porque a medida que se han creado redes neuronales potentes y profundas, con muchas de esas capas ocultas que yo os mencionaba antes, resulta que hemos perdido la explicabilidad de los datos. Y entonces luego decimos, sabemos que llega a una conclusión, pero no tengo claro por qué. Y la conclusión parece buena, pero no sabría entender por qué. Entonces hay mucha tendencia en trabajar en que esos modelos sean más explicables, más transparentes y se pueda de alguna manera evaluar de mejor manera cómo se ha llegado a la decisión, sobre todo para evitar decisiones erróneas, por supuesto. Y ya las últimas dos tienen mucho que ver más con los humanos que con las máquinas, y es llegar a una situación en la cual las propias regulaciones, las políticas o la forma en que nosotros nos educamos en el uso de la IA, en el desarrollo de la IA, esté enfocada en pues, en un uso moral, en un uso ético, en un desarrollo equitativo que evite los sesgos, ¿no? Y con esto llegamos a la última parte, que ya son ejemplitos de aplicaciones, básicamente. Entonces, acá empecé, dije, voy a poner casos de éxito. Dije, no, ¿qué tal? Voy a empezar con los casos de fracaso. Porque como comenté en algún momento, cosas pasan y pasan graves. Entonces, teníamos hace años, por ejemplo, un programa para decidir si se le daba la condicional a un preso o no en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Que precisamente porque históricamente en Estados Unidos había habido un sesgo más racista, se había concedido la condicional a más personas de raza blanca que de raza de color, y por lo tanto eso es lo que aprendió el sistema, y pues negaba la condicional a gente de color porque era de color, porque era uno de los sesgos que había aprendido de los datos. Nadie se había dado cuenta. No era una cosa que se había buscado, simplemente fue como, ahí va. Nos dimos cuenta después de que la razón de que el sistema tuviera tanto acierto en predecir si una persona debía o no ser liberada era que se había entrenado con datos que eran racistas, así sin más. ¿Por qué? Pues porque la gente que vivía en el 1900 era más racista que la que vive en el 2000, sin más. O este segundo titular de Guardian que habla de Credit Scores in America Perpetuate Racial Injustice. Entonces, estas puntuaciones crediticias que decidían, que utilizaban los bancos para saber si le daban un crédito a alguien o no, resulta que usaban datos históricos de los créditos que se habían concedido siempre precisamente al mismo tipo de persona, socialmente hablando, pues de tez clara, buena familia, en fin, todas esas cosas, ¿no? Y lo mismo con unos algoritmos que se utilizaban en hospitales y que de nuevo detectaron que tenían ese sesgo. Voy a desconectar ¿por qué se desconecta? No sé. Porque, pues, como digo, tenían ese sesgo y se trata de evitar estas cosas en la medida de lo posible. ¿Vamos a conseguir evitarlo siempre? Pues, hombre, si tenemos cuidado en la mayoría de los casos, pero hay que reconocer que, de nuevo, esto es un proceso en el que uno utiliza un algoritmo y pues intenta que sea más justo posible, pero pues trabaja con lo que no. Entonces, casos particulares de la buena noticia es que son casos más antiguos, os cuento. Estos son, el primero creo que es del 2015, por ejemplo, y ya podemos hablar de otros casos mucho más beneficiosos que ha habido en el mundo. Acá yo sé que no tiene que ver exactamente con fármaco, pero pues tenemos algunos algoritmos que ya se han diseñado para corregir ese sesgo, ese bias que tenían los datos, y ya resulta que en lo que tiene que ver con hipotecas, ya el algoritmo del que se aprovechan los bancos para decidir pues tasas y demás, ya no es discriminatorio, o resulta que la solución o la decisión que toma se ha analizado y es menos discriminatoria que la que daría en general un ser humano pues que ha vivido en la sociedad, que se ha criado con los sesgos que se haya criado, porque todos somos diferentes, ¿no? Entonces ahí tenemos eso. También me gustó unos algoritmos para reducir precisamente esos riesgos relacionados a la toma de medicamentos incorrectos. Ya hay algunos
algoritmos que se dedican a esto. Creo que este era no recuerdo el nombre concreto, lo voy a buscar, pero precisamente enfocado en esa reducción de los errores de medicación. Hablamos de también un algoritmo para detectar cáncer de piel, para poder decir si una persona probablemente tiene o no tiene cáncer de piel desde una imagen. Entonces, podríamos llegar a una solución muy aproximada. O este que tenemos a la derecha es el Two Helps to Be, que es un algoritmo, un modelo que cuantifica cuál es el riesgo que tienen unos pacientes hospitalizados de tener convulsiones. Lo que veis ahí en puntitos naranja y azul fue el estudio real que se hizo y la probabilidad de convulsión que se había predicho es esa línea que tenemos ahí. Entonces, bueno, parece que no le fue nada mal, la verdad. Entonces, entrar y que un algoritmo te puede decir, cuidado, que el paciente de tal cama o de tal habitación tiene una probabilidad muy alta de tener una convulsión. Entonces, es como, ahí va, vamos con él, rapidito, porque todavía no la tiene. Me está diciendo que la va a tener. Entonces, muy buena idea. Luego pasé a los de Pereira. Estos no puse las noticias porque estos reconozco que son los que yo conocía de primera mano. Estos son todos del grupo de investigación donde yo trabajo. Me han faltado más, pero bueno. Ahí tenemos uno con la respuesta de un encefalográfica para caracterizar procesos emocionales. Trabajamos con EEG. Uno para, a partir de cómo habla una persona, definir la probabilidad de que tengan TDAH. Otro, el triaje esa es de hecho, ahí tengo gente metida porque es un emprendimiento de mi marido con un médico de acá de Pereira, con un endocrino. Entonces es una plataforma virtual para la preconsulta en endocrinología. Básicamente sirve para que un paciente pueda, metiendo unos datos en la plataforma, le puedan indicar cuáles son los exámenes que con mayor probabilidad le va a mandar el endocrino antes de su primera consulta, lo cual pues reduce mucho los tiempos de espera. Ahí le están trabajando mucho y tiene pues muy buena pinta también. El doctor Gaya, ¿sí? Pues, voy a meter la cuchara. Por ejemplo, yo hice una cosa así parecida. Por ejemplo, yo me hice una endoscopia, ¿cierto? Hace unos meses. Y pues salió que tenía esa bacteria, la Helicobacter, bueno, que tenía esa bacteria. Entonces yo tenía pereza de ir, pues, yo tenía pereza de ir otra vez a pedir la cita con el señor a que me diera el medicamento. Entonces, pues yo cogí ese modelo, el de GPT-4, y pues escribí los resultados que decían ahí en la endoscopia. Y dije, pues le deshabilité, digamos que el modelo de ChatGPT tiene algunas restricciones que uno puede deshabilitarlas o habilitarlas, ¿cierto? Pues si uno le dice, venga, ChatGPT, es que tengo ganas de matar a alguien, pues me va a decir como que venga, no, no puede pues tratar datos de, digamos que tienes que ir a un psicólogo, cosas así, Sí, porque te no van las entiendo, respuestas. tiene sus Exacto, sí, restricciones. cosas morales, restricciones morales, por decirlo así, y eso se puede desactivar. Lo mismo digamos, las médicas. Entonces hay formas de uno desactivar eso para que le diga a uno las cosas, pues, digamos que como son, y no que me diga, no te puedo proporcionar datos que te daría un médico, porque esa es la respuesta general. Entonces yo hice eso y me dijo, bueno, pues digamos que el tratamiento más adecuado para tratar eso es tal antibiótico, con otros antibióticos y con un inhibidor de la bomba de protones, bueno, con omeprazol, no sé qué, y en realidad, pues eso fue lo que me mandaron. Cuando ya fui, Sí. pues, cuando fui al gastro, pues eso fue lo que me mandó. Literalmente los mismos dos antibióticos y el mismo inhibidor. Sí, en ese caso es el desenlace no, el tratamiento es lo que te está prediciendo. El de la plataforma que digo acá no es el tratamiento porque el paciente todavía no sabe lo que tiene. Y aquí sí una recomendación, cuidado con, pues, uno, compartir datos tan personales en ChatGPT. Y segundo, que claro, ChatGPT, como digo, se alimenta de todo lo que hay en Internet. En general dice la verdad, pero no siempre. Entonces tampoco debemos creerle 100%. En este caso, esta plataforma está diseñada única y exclusivamente para poder predecir con mucha exactitud esos exámenes que se van a realizar porque se han implementado, se ha validado la plataforma
con un endocrino. Entonces, uno también sabe, cuando utiliza estas plataformas, ya no digo triaje, que por supuesto es otra cosa, sino cualquier plataforma de IA, es decir, hay algunas que están hechas para mi tarea en específico, probablemente tengan mejor contexto y unos datos más ajustados y me pueda fiar más que las que son más de uso más genérico. Entonces ahí, pues oye, hay que probar, como siempre, ¿no?